Buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde donde me escuches. Hola, soy José Gregorio, un médico venezolano y actualmente viviendo en España. Apasionado de las inversiones y los bienes y raíces, te doy la bienvenida a mi podcast llamado Médico Capitalista. Un podcast creado por un médico enfocado al gremio y a todo en general, donde aprenderemos sobre inversiones y bienes y raíces para alcanzar la libertad financiera. Con cada podcast hablaremos de un tema que nos ayudará a entender y acercarnos más a esta meta. ¿Te parece si empezamos con el capítulo de hoy, donde hablaremos de las mentiras sobre el dinero? Debo recordarte que en este podcast hablamos de inversiones y ten en cuenta que los mercados y los países son individuales. También que toda inversión conlleva un aprendizaje y riesgo de perder dinero, pero la responsabilidad de manejar el dinero es exclusivamente de ustedes. Continuamos con el podcast número 4. El podcast que hoy abordaremos es un tema que no solo debería ser básico para cualquier emprendedor, sino para las personas que quieran la libertad financiera. Hay que tener claros los conceptos sobre el dinero, del cual hablaremos en este podcast. Mentiras sobre el dinero. Desde la infancia, en el hogar, aprendemos sobre el dinero, de nuestro entorno familiar. Lo que obtenemos depende de gran medida de la relación familia, dinero, hijo y aprendizajes. Como tal, ¿qué es el dinero? Es todo aquel activo o bien que generalmente se acepta como medio de cobro o pago para realizar transacciones en la sociedad. ¿Cuáles serían las características del dinero? Debe ser estandarizado. Debe ser ampliamente aceptado y reconocible. Debe ser divisible. Debe ser fácil de transportar. ¿Cuáles son las funciones del dinero? Es una unidad de cuenta y patrón de precios, medio de intercambio, es un medio de pago y también un depósito de valor. El dinero es parte fundamental de las sociedades actuales en vista de sus características y funciones. Antes del dinero, en forma de monedas o billetes, como los conocemos, se realizaban trueques o intercambios de activos que se les asignaban un valor, que se fueron modernizando y desarrollando de acuerdo a los avances de la sociedad. Por consiguiente, mientras desarrollamos estos conceptos, puedo recordar a las familias o personas diciendo las siguientes frases. Todo es culpa del dinero. Eres avaro, así son los ricos. No todo en la vida es dinero. ¿Crees que el dinero crece en los árboles? No estoy hecho de dinero. Somos pobres. No puedo comprarte eso. El dinero no compra la felicidad. No tengo dinero. Por eso me va bien el amor. Es frustrante escuchar estas palabras, sobre todo si creces con ellas. Se quedan impregnadas en ti por muchos años. Pero cabe mencionar que nuestros padres o familiares pasaron la vida repitiendo muchas de estas frases, pero continuaban trabajando más arduamente por el dinero. Por eso depende de la familia donde te hayas desarrollado. Tendrás una relación acorde a sus convicciones, al menos que una vez adulto te des cuenta de que el dinero no es malo, sino tu relación con este. En consecuencia, en este podcast hablaremos sobre las mentiras del dinero, que están tan arraigadas en nuestro subconsciente y marcan nuestras vidas por completo, nuestras finanzas, nuestra manera de pensar, nuestras relaciones personales, nuestro desarrollo y progreso de la vida adulta. Empezaremos enumerando las mentiras. Disculpa la interrupción, solo es para decirte que si te ha gustado mi podcast o el tema de hoy, seguiré aquí para hablar de diferentes temas que nos acerquen a la libertad financiera. Para seguir aprendiendo puedes dejarme una reseña o un comentario y también suscribirte, así la plataforma te avisará cada vez que publique un nuevo capítulo. Continuamos. Mentira número 1. El dinero es malo. Muchos de nuestros problemas están relacionados con el dinero, pero bien por la escasez o por la abundancia de este. Ambos pueden ser un problema. Tener poco dinero te privará de muchas necesidades básicas: salud, medicina, alimentación y vestimenta. Tener mucho dinero te puede hacer blanco de problemas, robos, estafas o secuestros. Por un lado, es habitual pensar que tener dinero solucionará todos tus problemas. En cierta forma, podría solucionar tus necesidades básicas. Pero por otro lado, las personas que carecen de dinero lo ven como un elemento que pervierte o daña a las personas. ¿Alguna vez has escuchado decir: mira Andrés, si ha cambiado desde que ganó la lotería, o lo ascendieron en el trabajo? O el muy común: desde que eres rico ya no saludas a los pobres.
Es muy típico escuchar estos comentarios a familiares o amistades que si no eres inteligente te harán pensar que haces algo malo o que no mereces todo lo que tienes. El dinero no es malo. Mal es el comportamiento de algunas personas y lo que hagan con el dinero en sus manos, sin inteligencia financiera. Ejemplo, ¿un cuchillo es malo o es bueno? Piénsalo de esta forma. Un cuchillo para realizar una rica comida será el mejor cuchillo del mundo. Usar el cuchillo para hacer daño a otras personas y será el cuchillo malo o la persona que lo usó para hacer daño. Piénsalo de esta forma. Número 2. Los ricos son malos. Las personas con pobreza monetaria o mental muchas veces acusan a los ricos de ser despiadados y que por culpa de estos, ellos no son ricos o no tienen mejores oportunidades, creando comentarios típicos como estos. Por culpa de los ricos, los pobres no tenemos mejores oportunidades. Los ricos nos roban el dinero. Los ricos deberían pagar más impuestos para que los pobres vivamos mejor. Los ricos son avaros, por eso no suben los sueldos de los trabajadores. Los ricos son explotadores. Y la más difundida por los socialistas, ser rico es malo, decía el presidente de Venezuela fallecido Hugo Chávez. Esto se difundió como pólvora entre las clases pobres y ya sabemos cómo terminó Venezuela. Estos pensamientos nos hacen creer que somos víctimas, pero no es así. Simplemente los ricos tienen educación financiera. Estos juegan en otra categoría o nivel. Lo que debemos hacer es aprender la regla de los ricos. Ser mala persona no es cuestión de dinero. Ejemplo. Muchos ricos tienen fundaciones o dan becas para estudios en universidades o simplemente parte de sus ganancias. Muchos pobres no donan dinero ni a sus iglesias o a la caridad, argumentando que no tienen dinero o cuando ganen la lotería lo harán. Si lo vemos así, el pobre quedará como el malo en este contexto. Número 3. El dinero no compra la felicidad. Este concepto está muy arraigado en las personas que no tienen dinero, aseguró Kiyosaki. Por falta de educación financiera, el dinero podría no dar la felicidad, pero muchas personas a nivel mundial son felices al cobrar sus nóminas al final de cada mes, puesto que pueden comprar cosas que los haga feliz o feliz a alguien más. El dinero no te compra la felicidad, muy cierto, pero hay muchos millonarios infelices o simplemente así tengan miles de millones tienen una enfermedad incurable. Ejemplo, Steve Jobs, el fundador de Apple, dijo, tengo tanto dinero que puedo contratar a alguien para conducir un coche, pero no puedo contratar a alguien que lleve mi enfermedad. Sabemos que Steve Jobs murió de cáncer de páncreas. En conclusión, no compra la felicidad, porque ésta se relaciona simplemente con un estado mental. Por lo tanto, se puede ser feliz siendo rico como siendo pobre. Número 4. Lo más importante es tener un buen empleo con alto salario. Esta mentira se relaciona con lo que nos decían de pequeño. Estudia una buena profesión para que tengas un buen salario. Así podrás comprarte lo que quieras. No es del todo cierto, en vista de que debemos pagar impuestos sobre nuestra nómina. Y a mayor remuneración salarial, mayor carga impositiva en la renta, siempre que seas un empleado dependiente. Por ende, tener inteligencia financiera no es cuánto dinero ganas, sino cuánto dinero conservas. Ejemplo, un empleado con un buen sueldo no podrá deducirse prácticamente nada de su nómina. Hacienda, antes de que vea el dinero en su cuenta bancaria, ya se habrá evitado lo que le corresponde a impuestos. En España un máximo de 45 a 47%, dependiendo de tu base imponible. Por consiguiente, no es tener un superempleo con un buen salario, sino saber dónde podrás conservar más dinero legalmente, siempre pagando tus impuestos. Este tema pertenece al cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki, que lo desarrollaremos en otro podcast. Número 5. Ahorrar dinero es un sacrificio. Tu mente relaciona el ahorro instintivamente con privación y por eso cuesta tanto ahorrar. Ahorrar no es cuestión de privarse de comodidades, sino de encontrar un sistema que te ayude a hacerlo automáticamente, como hablamos en el podcast anterior. Págate a ti mismo primero, transfiriendo el 10% de tu ingreso a tu cuenta bancaria.
Las personas que ahorran más son las que lo hacen en piloto automático y contar con un presupuesto que te permita, pase lo que pase, ahorrar este 10% en una cuenta bancaria mediante transferencias periódicas. Posteriormente, ese ahorro no es para darnos el último gusto del móvil nuevo que salió al mercado, sino para invertirlo y seguir multiplicándolo. Después verás lo fácil y divertido que será repetirlo. Ejemplo. Es como la palabra dieta, te lo digo yo como médico. No es sinónimo de morir de hambre o de dejar de comer. La idea es saber comer y la forma de mezclar los alimentos. Número 6. Dinero atrae dinero. En resumen, sería: necesitas mucho dinero para hacer más dinero. No te voy a mentir. Cuanto más dinero tengas, más rápido crecerá tu patrimonio. En vista de que al poder invertir mayor cantidad, mayores serán las ganancias. Esta mentira se la repiten muchas personas. Dicen: cuando tenga mucho dinero, invertiré en tal cosa. Yo pensaba así hasta hace poco, pero entendí que lo más importante es empezar a hacer dinero, así sea poco. Ejemplo, el 10% de 100 euros es el mismo 10% de 10.000 euros. El porcentaje sigue siendo el 10%. Si tienes educación financiera, al hacerlo, una vez podrás repetirlo tantas veces como puedas, y cada vez con más dinero. Esto se llama interés compuesto. Número 7. Invertir es solo para ricos. Posterior a ahorrar, muchos piensan: este dinero extra que no tenía planificado, me compraré el último móvil. Sería una tentación, pero invertir no es solo para ricos. Está muy alejado de la realidad. Esta mentira que repiten muchas personas sin saber que actualmente existen muchas formas de invertir el dinero, incluso desde 10, 20 o 50 euros. Lo único que debemos tener es educación financiera y aprender en qué lo queremos invertir. Ejemplo, una onza de plata tiene un costo de aproximado de 24 euros. 10 euros invertidos en un plan de pensiones o fondo de inversiones mensualmente te darán intereses compuestos. Repito, lo más importante es empezar cuanto antes a educarnos para poder invertir. Número 8. Ahorrar no merece la pena. Muchas personas llenan sus pensamientos con frases de mentira o de autocomplacencia después de cobrar su salario. La vida es muy corta, hay que disfrutarla. ¿Para qué ahorrar si mañana te puedes dar un infarto y morir? ¿De qué te servirá ser el más rico del cementerio? Cuando te mueras no te llevarás nada, hay que gastarlo ahora. Me merezco este gusto, para eso trabajo. Todas estas frases tienen en común ver el ahorro como un esfuerzo privativo. La mayoría de estas personas viven sin llegar al siguiente mes, sin tener que pedir prestado para poder pagar las deudas o inflar sus tarjetas de crédito. Ejemplo, como decimos entre nuestros amigos: estoy a un catarro de quedar en la calle sin un centavo, puesto que si se enferman o se dan de baja médica no podrían pagar todas sus deudas. El dinero es una de las principales preocupaciones de las personas y las familias, o por lo menos una de sus principales fuentes de conflictos personales. Por ende, tener tus gastos cubiertos te da la libertad y estabilidad emocional en muchos aspectos. Número 9. Ahorrar es para el futuro. Muchos jóvenes vemos el futuro tan lejos. Todos tenemos sueños a futuro, pero no nos preparamos para el mismo. Decimos: cuando tenga 30 o 35 años estaré con mi casa, mi coche, mi trabajo estable. Pero cuando te das cuenta han pasado 5 años y vemos que no estamos preparados. Lo digo por experiencia propia. Me sucedió a mí. Al graduarme de médico a los 24 años, proyecté muchas cosas. Pero en 5 años todo dio un giro muy rápido. Venezuela se convirtió en un caos, emigré y ahora me tocó empezar desde cero en España. Fuerte, ¿no creen? Luego vino la pandemia del COVID. Fue un choque para todos. Unos aprendieron, a otros los afectó de manera inimaginable y a algunos les cambió la vida para siempre. A mí me abrió los ojos y decidí no esperar al futuro, sino empezar ahora a cambiar mi vida. Tenemos una frase de James Baldwin que dice: nunca hay tiempo en el futuro en el que vamos a trabajar en nuestra salvación. El reto está en el momento actual. El tiempo es siempre ahora. Mentira número 10. Ser rico es cuestión de suerte. Muchas personas recargan sus problemas con diferentes excusas. Ejemplo: no tengo dinero porque no tengo suerte.
No me ascendieron en el trabajo porque no tengo suerte. No gané la lotería porque no tengo suerte. No tengo una buena pareja porque no tengo suerte. No nací en una familia rica porque no tengo suerte. La suerte puede hacerte millonario, pero debes jugar la lotería múltiples veces. Las posibilidades son mínimas. Tendrías que invertir mucho dinero en este juego de loterías. Por eso hay un dicho popular que dice: donaré dinero cuando gane la lotería. Si crees que los ricos lo son por el azar o la suerte, te invito a leer las biografías o ver películas de quienes, según Forbes, son los más ricos del mundo. Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, Amancio Ortega, Steve Jobs, Elon Musk o Mark Zuckerberg. Si crees que estas personas tuvieron suerte, te sorprendería saber que solo decidieron cambiar sus vidas y ser ricos, y enfocarse en lograrlo, con trabajo, pasión, dedicación, esfuerzo y tiempo. Por eso debemos elegir ser ricos. Es una decisión. Si ellos pudieron, nosotros también podemos. Todas estas mentiras nos mantienen pobres, nos impiden pensar por nosotros mismos, como emprendedores, innovadores o inversores. Aún peor, nos enseña a ser dependientes del Estado, de los gobiernos, que nos quieren ignorantes económicamente. Por consiguiente, debemos empezar a pensar por nosotros mismos, debemos erradicar estas mentiras sobre el dinero. Muchas gracias por escuchar mi podcast. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que podemos erradicar estas mentiras de nuestra mente. Hasta el próximo episodio del Médico Capitalista.